A sus 68 años, Jorge Ramos. Un hombre que en su día desafió sin temor a la autoridad ante las cámaras. Un hombre que silenciaba estudios enteros con una sola pregunta incisiva es recordado ahora en un contexto conmovedor. Se ha confirmado su trágico final. El hombre que una vez representó la voz de la verdad, vive ahora días tristes y silenciosos. ¿Qué le sucedió a este ícono del periodismo que una vez gozó de la confianza de millones? ¿Por qué sus últimos días son tan desgarradores para el público? A los 68 años, Jorge Ramos ya no enfrenta a presidentes con la misma frecuencia, ni provoca titulares con cada intervención pública. Durante décadas fue sinónimo de confrontación directa de preguntas incómodas, de una voz que no temblaba ante el poder. Hoy, en cambio, su nombre vuelve a generar conversación. Por un motivo mucho más íntimo, la confirmación de una etapa marcada por la tristeza y una sensación de retiro silencioso que pocos imaginaron. Durante muchos años, su imagen estuvo ligada a la firmeza. Mirada fija, tono decidido, argumentos sólidos. No era simplemente un periodista, era un símbolo de resistencia mediática. Para millones de personas representaba la valentía de preguntar lo que otros evitaban. Su presencia en la pantalla transmitía energía, convicción y una seguridad casi inquebrantable. Por eso el contraste actual resulta tan impactante. A los 68 años, la intensidad constante que definió su carrera parece haber dado paso a una calma distinta. No es el silencio absoluto, pero sí una reducción evidente en el protagonismo que durante tanto tiempo lo acompañó. Y esa transición inevitable en cualquier trayectoria genera una sensación de melancolía colectiva. Hablar de un final biográfico triste no significa hablar de un evento dramático repentino. Significa reconocer que incluso las figuras más fuertes atraviesan momentos de introspección profunda. Después de décadas viviendo bajo la presión de la noticia urgente del debate político, del enfrentamiento mediático, el cuerpo y la mente reclaman otro ritmo. La vida de Jorge Ramos estuvo marcada por la tensión constante. Cada entrevista podía convertirse en un momento histórico. Cada intervención podía generar reacciones intensas. Esa exposición permanente no es ligera, aunque desde fuera se perciba como poder, internamente implica desgaste. A los 68 años, ese desgaste se vuelve más evidente. No necesariamente en forma de enfermedad, sino en forma de cansancio acumulado, de necesidad de tranquilidad, de búsqueda de espacios donde no sea necesario confrontar ni demostrar nada. Y cuando alguien que vivió durante décadas en el centro de la conversación pública decide dar un paso hacia atrás, el cambio se siente más fuerte. También hay un componente emocional que no puede ignorarse. La identidad profesional fue durante años el eje central de su vida. Ser la voz incómoda, el periodista incisivo, el referente de una comunidad. Cuando esa identidad comienza a transformarse, surge una pregunta inevitable. ¿Quién eres cuando ya no estás en el mismo escenario? Muchos seguidores perciben esa transición como una pérdida. No porque su legado esté en duda, sino porque el ritmo vibrante que lo caracterizaba ya no domina la narrativa. Las apariciones son más selectivas, el tono más reflexivo, las declaraciones más personales que confrontativas. La tristeza que rodea esta etapa nace precisamente de ese contraste. El hombre que parecía incansable ahora enfrenta el peso natural del tiempo. La voz que cuestionaba sin temor ahora suena más pausada. No es debilidad, es evolución. Pero la evolución no siempre se percibe como victoria. Durante años, Jorge Ramos cargó con el peso de representar a comunidades enteras, con la responsabilidad de no equivocarse en contextos delicados, con la presión de sostener una reputación basada en la firmeza. Ese nivel de exigencia constante deja marcas invisibles. A los 68 años, mirar atrás implica recordar batallas mediáticas intensas, momentos de tensión internacional, debates que marcaron agendas políticas. Esa memoria puede generar orgullo, pero también cansancio emocional. No es sencillo vivir siempre en modo confrontación. Además, la percepción pública muchas veces ignora la dimensión humana. Detrás del periodista combativo hay un hombre que también siente el paso del tiempo.
que también necesita descanso, que también experimenta dudas y momentos de vulnerabilidad. La etapa actual no borra su trayectoria, pero sí la matiza. Nos obliga a mirar más allá del personaje firme para reconocer al ser humano que atraviesa una fase distinta. Y esa fase, aunque menos ruidosa, puede ser profundamente significativa. A los 68 años, la batalla ya no es contra el poder político, ni contra narrativas oficiales. Es una batalla interna más silenciosa. Es aprender a convivir con la transformación. Aceptar que la energía de los 40 o 50 no se mantiene intacta. A redefinir el propósito sin la urgencia constante del noticiero. La sensación de tristeza que muchos asocian con esta etapa quizás no provenga de un hecho específico, sino del reconocimiento de que una era intensa está cerrando su capítulo más vibrante. Y aceptar el cierre de una era siempre genera emoción. Porque cuando una figura como Jorge Ramos reduce su presencia activa al público, no solo siente que cambia su vida, siente que cambia una parte de la historia reciente. Y ese sentimiento colectivo de despedida parcial es lo que convierte esta etapa en algo profundamente conmovedor. Antes de que el silencio comenzara a rodear su nombre, Jorge Ramos fue durante décadas sinónimo de confrontación directa. No buscaba aplausos fáciles, ni entrevistas cómodas. Su estilo era claro, preguntar lo que debía preguntarse, aunque la respuesta incomodara. Y esa coherencia fue la que lo convirtió en un referente del periodismo en el mundo hispanohablante. Desde sus primeros años en la televisión, dejó claro que no sería un conductor neutral en apariencia, pero distante en contenido. Su mirada fija y su tono firme se transformaron en una marca personal. No elevaba la voz sin razón, pero tampoco retrocedía cuando el entrevistado intentaba evadir una pregunta clave. Esa constancia construyó una reputación que atravesó fronteras. Durante muchos años, Jorge Ramos se enfrentó a presidentes, líderes políticos y figuras de enorme poder mediático, no desde la agresividad gratuita, sino desde la insistencia. Insistencia en obtener respuestas claras. Insistencia en no aceptar evasivas. Insistencia en representar a quienes no siempre tenían un micrófono. Esa postura le generó admiración, pero también críticas. No todos estaban cómodos con su estilo directo. Hubo momentos de tensión pública, interrupciones en conferencias, episodios, que marcaron titulares internacionales. Sin embargo, para millones de espectadores, precisamente ahí residía su valor. No se trataba solo de informar, sino de exigir claridad. Su trayectoria no fue casual. Se construyó con disciplina y preparación constante. Cada entrevista importante requería investigación rigurosa. Cada intervención pública implicaba asumir el riesgo de incomodar a figuras influyentes. No era un camino sencillo. Pero lo eligió con convicción. Con el paso de los años, su nombre se convirtió en referencia obligada cuando se hablaba de periodismo político en español. Fue reconocido, premiado, invitado a foros internacionales. Pero más allá de los galardones, lo que consolidó su legado fue la percepción de coherencia. Mantuvo su línea incluso cuando el contexto se volvía más polarizado. Esa coherencia tuvo un costo. La exposición constante en temas sensibles implica desgaste emocional. La crítica permanente puede erosionar la energía incluso de los más firmes. Vivir bajo escrutinio continuo no es ligero. Cada palabra es analizada, cada gesto interpretado. Sin embargo, Jorge Ramos sostuvo su postura durante décadas. Defendió la idea de que el periodismo no debe limitarse a repetir declaraciones, sino a cuestionarlas. Y esa filosofía marcó a una generación de comunicadores que lo vieron como referente. A los 68 años, mirar hacia atrás significa recordar momentos históricos. Entrevistas que definieron agendas, declaraciones que generaron debate global, instantes donde el silencio del entrevistado hablaba más fuerte que cualquier respuesta. Pero también implica reconocer el peso de esa trayectoria. No es fácil vivir siempre en el centro del debate político. No es sencillo mantener la intensidad sin pausas prolongadas. La figura firme que el público veía cada noche
también necesitaba resiliencia interna para sostener esa exposición. La etapa actual adquiere mayor profundidad cuando se comprende la magnitud de lo que vino antes. No estamos hablando de un periodista ocasional. Estamos hablando de alguien que convirtió la confrontación respetuosa en una herramienta constante de trabajo. Por eso el contraste con el presente resulta tan marcado. La voz que durante años resonó con fuerza, ahora aparece en un tono más pausado. No porque haya perdido convicción, sino porque el tiempo transforma incluso las energías más firmes. Su legado profesional no depende de su presencia diaria en pantalla. Está en los archivos, en las entrevistas memorables, en la influencia que ejerció sobre el periodismo contemporáneo. Pero la transición hacia una etapa más tranquila no deja de ser significativa. Porque cuando una figura que representó firmeza durante tanto tiempo reduce su intensidad pública, el público siente que algo cambia en el panorama mediático. Y ese cambio genera inevitablemente reflexión. Jorge Ramos no fue solo un periodista visible. Fue una referencia moral para muchos. Y comprender esa dimensión es esencial para entender por qué su etapa actual se percibe con tanta carga emocional. Durante muchos años, el público vio en Jorge Ramos a un periodista firme, casi inquebrantable. La imagen era clara, mirada directa, voz segura, argumentos sólidos. Pero detrás de esa figura pública existía un ser humano expuesto a una presión constante que pocos alcanzaban a dimensionar. Y esa presión acumulada durante décadas deja marcas. No es sencillo construir una carrera basada en la confrontación respetuosa del poder. Cada entrevista tensa implicaba preparación meticulosa, pero también implicaba asumir el riesgo de convertirse en blanco de críticas. No todos celebraban su estilo directo. Hubo sectores que lo acusaron de parcialidad, de exageración de protagonismo. Vivir bajo ese escrutinio permanente desgasta. La exposición mediática tiene un costo emocional alto. Cada palabra pronunciada en televisión puede ser interpretada de múltiples formas. Cada gesto puede generar debate. Y cuando se trabaja en temas políticos sensibles, la intensidad se multiplica. Durante años, Jorge Ramos fue parte de discusiones nacionales e internacionales que polarizaban a audiencias. Esa polarización no se queda en la pantalla. Se traslada al ámbito personal. Recibir críticas constantes, leer comentarios agresivos, enfrentar cuestionamientos públicos repetidos puede afectar incluso a las personalidades más firmes. La resiliencia no elimina el impacto, solo ayuda a sostenerlo. Además, el rol que asumió fue el de representar a comunidades que muchas veces se sentían vulnerables. Esa responsabilidad moral no es ligera. Significa hablar sabiendo que millones depositan confianza en tu criterio. Significa no poder permitirse errores graves, porque el impacto trasciende lo individual. Durante décadas su vida giró en torno a esa tensión permanente. No era solo presentar noticias, era participar activamente en el debate público. Esa intensidad constante requiere energía emocional continua. Y aunque desde fuera parezca que la convicción lo protegía, la realidad es que toda exposición prolongada genera desgaste. También existieron momentos de controversia que marcaron su trayectoria. Entrevistas interrumpidas, enfrentamientos verbales con figuras poderosas, decisiones editoriales que generaron polémica. Cada uno de esos episodios aumentaba la presión. El público muchas veces ve el momento icónico, pero no percibe el proceso interno posterior. Las noches de reflexión, las dudas inevitables, la revisión constante de cada decisión profesional. Mantener una línea coherente durante tantos años exige disciplina mental extrema. A los 68 años, esa acumulación comienza a sentirse de manera distinta. No necesariamente como un colapso, sino como cansancio profundo. Como necesidad de bajar el volumen de la confrontación. Como búsqueda de un espacio donde no sea necesario defender cada palabra. La tristeza que algunos asocian con esta etapa puede estar ligada precisamente a esa transición. Pasar de la intensidad diaria a un ritmo más pausado implica reconocer cuánto se ha entregado. Y cuando se ha entregado tanto, el vacío puede sentirse más amplio. Además,
El periodismo de confrontación no permite descanso emocional completo. Siempre existe la sensación de que el próximo tema puede ser igual de explosivo que el anterior. Vivir así durante décadas requiere fortaleza excepcional. Pero incluso la fortaleza tiene límites humanos. A los 68 años, el cuerpo y la mente reclaman equilibrio. No es debilidad, es evolución natural. Ver a Jorge Ramos en una etapa más introspectiva no significa que haya perdido convicción. Significa que el peso de los años y de la exposición constante ha transformado su ritmo. Las cicatrices de una vida profesional intensa no siempre son visibles. No aparecen en titulares. Pero existen. Y comprender esa dimensión ayuda a entender por qué la etapa actual se percibe con un tono más melancólico. Porque detrás del periodista que incomodó al poder durante décadas, hay un hombre que también necesita calma. Y esa calma después de tanta tensión puede sentirse extraña, pero también necesaria. A los 68 años, el paso del tiempo deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia tangible. Jorge Ramos, que durante décadas vivió bajo la intensidad constante de la noticia urgente, ahora enfrenta una etapa donde el ritmo es distinto. No hay conferencias explosivas cada semana, no hay entrevistas que sacudan titulares a diario. Y ese cambio, aunque natural, transforma profundamente la percepción de su propia identidad. Durante muchos años, su vida estuvo marcada por la adrenalina del debate político. Cada jornada implicaba preparación, análisis, anticipación de posibles confrontaciones. Vivir en ese estado de alerta permanente genera una energía particular. Una energía que mantiene activo pero que también agota. A los 68 años, el cuerpo ya no responde con la misma resistencia a ese nivel de exigencia continua. Las horas largas, los viajes constantes, la presión mediática acumulada, comienzan a sentirse con mayor intensidad. No es un colapso repentino, es un desgaste progresivo que llega con los años. Además del componente físico, existe el emocional. La confrontación, sostenida durante décadas, deja huellas invisibles. Defender posturas, enfrentar críticas, soportar polarización constante puede generar una carga interna que no siempre se muestra ante cámaras. Cuando el ritmo disminuye, aparece el silencio. Y el silencio puede ser difícil para quien estuvo acostumbrado a la urgencia permanente. La ausencia de tensión diaria obliga a replantear prioridades. ¿Qué hacer cuando ya no se vive bajo la presión constante del siguiente titular? A los 68 años, esa pregunta adquiere mayor profundidad. Porque no se trata solo de reducir actividad profesional. Se trata de redefinir propósito. Durante gran parte de su vida adulta, Jorge Ramos fue identificado por su función pública. Ahora la etapa es distinta. La mirada se vuelve más introspectiva. Se valora más la estabilidad que la confrontación. Se aprecia la calma que antes parecía imposible dentro del ritmo mediático. Pero esa transición no siempre es sencilla. Adaptarse a un escenario menos vibrante puede generar sensación de pérdida. El público también percibe el cambio. Cuando una figura acostumbrada a la firmeza diaria adopta un tono más reflexivo, la percepción colectiva se transforma. Algunos lo interpretan como retiro, otros como madurez. Lo cierto es que el tiempo modifica inevitablemente el protagonismo. La edad trae consigo mayor conciencia de la fragilidad humana. Después de décadas hablando de política, poder y conflictos, la perspectiva cambia. Las prioridades se reorganizan. La energía se distribuye con más cuidado. A los 68 años, la verdadera batalla ya no es externa. No se libra frente a líderes políticos ni ante cámaras encendidas. Es interna. Es aceptar que la intensidad del pasado no puede sostenerse indefinidamente. Es comprender que el valor de una trayectoria no depende de la presencia constante. La tristeza que algunos asocian con esta etapa nace del contraste. El periodista incansable ahora aparece más pausado. La figura combativa ahora reflexiona con mayor serenidad. Pero ese contraste no implica debilidad, implica transformación. El tiempo no elimina el carácter, lo moldea.
Puede suavizar el tono, pero no borra la convicción. Jorge Ramos sigue siendo la misma mente crítica que durante años incomodó al poder, solo que ahora lo hace desde un lugar más tranquilo. Y quizá esa sea la prueba más profunda de madurez. Entender que la intensidad no es eterna, pero el legado sí puede serlo. A los 68 años, la etapa actual no representa un final abrupto, sino un cambio de ritmo que obliga a mirarse hacia adentro. Después de una vida tan intensa, la calma puede sentirse extraña, pero también puede convertirse en un espacio necesario para reconciliar pasado y presente. Y esa reconciliación, aunque menos visible que cualquier entrevista histórica, es una de las transiciones más significativas de todas. A los 68 años, el nombre de Jorge Ramos ya no aparece todos los días en el centro del debate público como antes. La intensidad ha bajado, el ritmo es distinto, la exposición no es permanente. Pero si algo demuestra su trayectoria, es que el verdadero peso de una vida profesional no se mide por la frecuencia con la que aparece en pantalla, sino por la profundidad de la marca que deja en la conciencia colectiva. Hablar de un cierre triste puede conmover, puede generar titulares, puede despertar nostalgia. Sin embargo, una etapa más silenciosa no invalida décadas de influencia. Jorge Ramos no construyó su nombre en un solo momento impactante. Lo construyó a lo largo de años de coherencia, disciplina y confrontación firme. Su legado no está en una frase aislada ni en un episodio polémico. Está en la constancia con la que sostuvo una línea clara frente al poder. Está en la manera en que convirtió la pregunta en una herramienta ética. En su insistencia por obtener respuestas cuando otros aceptaban evasivas. Durante décadas, millones de espectadores encendieron el televisor sabiendo que escucharían algo más que una lectura de noticias. Escucharían contexto, cuestionamiento, profundidad. Esa expectativa no surge por casualidad. Surge cuando una figura mantiene credibilidad a lo largo del tiempo. A los 68 años, puede que la intensidad mediática haya disminuido, pero la credibilidad construida no desaparece. Porque la confianza del público no depende de la frecuencia, sino de la coherencia histórica. Jorge Ramos ayudó a redefinir el periodismo televisivo en español. Introdujo un estilo donde la firmeza no era agresividad, sino claridad. Donde la confrontación no era espectáculo, sino responsabilidad profesional. Esa forma de ejercer el oficio dejó escuela. Muchos periodistas jóvenes crecieron viendo sus entrevistas. Aprendieron que una pregunta bien formulada puede cambiar el rumbo de una conversación, que la persistencia es parte esencial del trabajo informativo, que el miedo no puede dictar el tono de una entrevista cuando está en juego el interés público. Ese impacto no se diluye con la edad. Permanece en cada profesional que decide no conformarse con respuestas superficiales. Permanece en cada audiencia que espera más profundidad en la información. La etapa actual más introspectiva no borra el pasado vibrante. Lo complementa. Nos recuerda que incluso las figuras más firmes atraviesan transiciones, que el tiempo transforma el ritmo pero no la esencia. A los 68 años, la verdadera grandeza no está en seguir ocupando titulares, sino en saber que el camino recorrido ya tiene peso propio. No necesita demostraciones diarias. La tristeza que algunos perciben nace del contraste, del recuerdo del periodista combativo frente a la imagen más serena del presente. Pero ese contraste es natural. Toda vida intensa atraviesa un momento de pausa. La pausa no es desaparición, es evolución. Es un espacio donde la experiencia se asienta y la historia se consolida. El legado de Jorge Ramos no depende de cuántas entrevistas realice en esta etapa. Depende de las conversaciones que ya generó, de los debates que abrió, de la conciencia crítica que ayudó a formar. Cuando la pantalla se oscurece y las cámaras se apagan, lo que queda no es vacío. Queda la huella. Y esa huella es profunda. Porque más allá de cualquier sensación de melancolía, asociada a esta fase, su historia ya forma parte del relato contemporáneo del periodismo hispanohablante. Y ese lugar no se pierde con el paso del tiempo. A los 68 años, quizá el volumen bajó, pero el eco permanece.
y ese eco seguirá resonando cada vez que alguien recuerde que hacer una pregunta incómoda puede ser un acto de valentía. La historia de Jorge Ramos no se define por una etapa más tranquila, ni por el contraste entre la intensidad del pasado y la serenidad del presente. Se define por el impacto que tuvo cuando decidió no callar. Por cada pregunta que incomodó, por cada silencio que dejó en evidencia, por cada momento en que eligió la claridad antes que la comodidad. A los 68 años, la narrativa puede hablar de nostalgia, de días más pausados, de una presencia menos constante. Pero lo que realmente permanece no es el volumen de su voz, sino el significado de lo que dijo cuando el mundo estaba escuchando. Ver a una figura tan firme atravesar una etapa más introspectiva nos recuerda algo esencial. Incluso quienes parecen inquebrantables también evolucionan. También cambian de ritmo. También necesitan espacios de calma después de años de tensión permanente. Sin embargo, la calma no borra la historia. No disminuye el peso de una trayectoria. Al contrario, la enmarca. Permite mirar atrás y comprender la magnitud de lo vivido. Jorge Ramos ya no necesita demostrar nada. Su legado está construido. Está en entrevistas que marcaron épocas, en generaciones de periodistas que aprendieron a no retroceder frente al poder, en audiencias que comprendieron que preguntar también es una forma de defender la verdad. Y quizá esa sea la reflexión más profunda de esta historia. La verdadera grandeza no está en mantenerse eternamente en el centro del escenario, sino en dejar una huella que continúe cuando el foco se mueve. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios cuál fue el momento de Jorge Ramos que más te impactó. ¿Recuerdas alguna entrevista que te haya marcado especialmente? Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que nos muestran el lado humano detrás de las figuras públicas que admiramos, porque al final el ruido se apaga, pero la huella permanece.